Bueno, muy feliz de estar con Antonio Becarri, candidato presidencial por la Alianza Lápiz, un candidato independiente. Gracias por recibirnos. Yo estoy más bien encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. Antonio, ¿te consideras como una tercera vía, digamos, como decía antes Tony Blair, así, dentro de estas dos líneas más duras que se enfrentan en Venezuela? Yo creo que nosotros somos en una nueva vía, porque Venezuela vivió un trauma muy fuerte. Venezuela es una nación muy pobre, porque prácticamente nació 30 años de su independencia, que por un decreto del rey Carlos III juntó una provincia, pero no teníamos una tradición indígena organizada, no teníamos tampoco unas instituciones coloniales organizadas en todo el territorio, y 30 años después de ese decreto de los terceros estábamos llamando a la independencia. Y bueno, y salió Bolívar a libertar el medio continente. Sin embargo, luego comienza una guerra civil muy cruenta, por supuesto muy parecida a la que vivió Paraguay también en todo el siglo XIX, y Venezuela comienza más o menos a ordenarse a la par de la industria petrolera. Entonces, nuestra historia está muy ligada, pero muy ligada al petróleo. Es decir, que hoy corremos unos riesgos inmensos, porque como la nación y los valores nacionales se crearon a la par o paralelamente al crecimiento de la industria petrolera, cuando esa industria petrolera se apaga, pues por supuesto tiene un trauma inmenso. Entonces el Estado fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que ese Estado terminó así como con elefantiaje, con amorfo, no podía caminar, no podía resolver ningún problema, hasta que termina por colapsar el Estado. Colapsa la industria petrolera, producto de una muy mala administración de la industria petrolera, con la combinación de un grupo opositor que pidió sanciones contra la industria. Entonces, para tumbar a Maduro. Entonces, evidentemente, ese cuadro de sanciones combinado con la mala administración de Petróleo de Venezuela, pues hizo que se derrumbara el Estado venezolano. Cierra la industria, se acaba la producción. Imagínate, nosotros llegamos a tener para 1973 una producción cercana a los 3.900.000 barriles. Fuimos el primer país productor, exportador de petróleo del mundo. Imagínate lo que llegó a ser Venezuela en un momento dado. Luego volvimos a retomar nuestra producción y éramos de los principales socios de la OPEP hasta el año, más o menos hasta entrado la primera década del siglo XXI. Sin embargo, luego se comienza, Arabia Saudita comienza a incrementar su producción, otros países del mundo comienzan a incrementar su producción y Venezuela se estanca en la producción, recorta producción, llega a 2.800.000 en un primer bajón, y luego va cayendo y va cayendo y va cayendo la producción, primero por una caída muy fuerte de los precios del barril después del año 2013. Una terrible crisis de inversión en la industria, pues no había inversión en la industria petrolera venezolana, y luego, llegan las sanciones. Entonces, con esa falta de inversión, corrupción a máximo nivel, a tal punto que hoy está preso un expresidente PDVSA y el otro lo andan buscando por el mundo. Pero luego a eso llegan las sanciones, estropean la industria. Y bueno, hay un colapso general, hay un trauma que viven los venezolanos, porque ese venezolano que dependía enteramente del Estado durante más de 80 años, de repente se queda sin ingresos, y un país que de la noche a la mañana se le van el 96% de sus divisas. ¡Qué locura! No, locura. Entonces, esa locura, bueno, le pasó a Venezuela. Entonces terminamos siendo un caso para la Cruz Roja Internacional, que un país que era el país más rico de América Latina durante el siglo XX, o parte importante del siglo XX, pues ahora resulta ser que es una de las economías más pequeñas de la región. Dice que había una frase antes que los venezolanos, digamos, el mayor poder adquisitivo, decían: nos vamos a almorzar a Miami y volvemos a la noche. No, ¿es cierto? No solamente eso, Miami está barato, dame dos. Es que iban a Miami a comprar con petrodólares. Era la locura que se vivió aquí en los años 70 y 80, donde había el Estado, nada más en el año 74, para que ustedes tengan una idea, el presupuesto nacional en un año se duplicó.
O sea, teníamos 3.900.000 barriles de producción y estaba a $2 el precio del barril de petróleo y llegó a estar en 14. Imagínate tú la cantidad de ingresos que vivió Venezuela en un solo año. Entonces, por supuesto, nos volvimos locos de la borrachera. Y esa borrachera la estamos pagando hoy. Esos vientos que se sembraron en aquel momento, pues la tempestad se vivió lamentablemente. En el 2014 vienen las famosas sanciones y lo que algunos comienzan, terminan el bloqueo, dar la mano a ciertas sanciones. Se intentó hacer eso para asfixiar a Venezuela y tumbar al presidente Maduro. Y por supuesto, como lo han pasado con todas las sanciones en el mundo, no han tumbado a nadie y lo que terminan es empobreciendo a los países y atornillando a los gobiernos totalitarios. Pero lo que ha pasado en Venezuela, para que lo entienda nuestros compatriotas, hermanos paraguayos, es un trauma. Es decir, vivimos una situación cataclísmica de un terremoto en Venezuela. Un terremoto que acaba con todo el Estado y queda un Estado como un Estado zombie, que cada vez que aparece el Estado es para asustar. Tú vas a un hospital público te asusta, si tú vas a una escuela pública te asusta, si abres un negocio te comienza el CENIAT, que es la agencia tributaria de aquí, pues comienza también a reprimirte porque son como un Estado que no termina de renovarse y de adaptarse a la nueva realidad. Ahora, todo eso, todos los cambios que requiere hacer el país, hay que hacerlos en paz y dialogando, conversando y poniendo a todo el mundo de acuerdo. Entonces, nuestro objetivo es crear un centro político. Porque fíjate, recientemente vi a un candidato que participó en las primarias de la MUN, que supuestamente son la única oposición, no es mentira, y ahora está con Maduro. Y cambian así, de verdad. Ahora, nosotros que no tenemos las ideas distraídas, que las tenemos muy bien puestas, tenemos una política, y esa política es crear el centro político de Venezuela, cueste lo que nos cueste. Porque un país sin centro político es un país que se va a los extremos. Es un país que comienza a desestabilizarse. Y para que Venezuela vuelva a recuperar su economía, yo necesito inversión. Y nadie va a venir a invertir, ningún empresario paraguayo va a venir a invertir a Venezuela o estimular el comercio binacional entre Paraguay y Venezuela, si aquí lo que estamos en un conflicto agarrándonos por la greña y agarrándonos por los pelos y peleándonos y arañándonos, eso no tiene sentido. Entonces, ya hay un país que está muy claro que no va a seguir en conflicto, porque no quiere más conflicto, no ha sufrido demasiado. Ahora, lo que tenemos son las rémoras de un conflicto que ya pasó. Pero les aseguro a mis hermanos paraguayos que esta es la última elección polarizada que va a tener Venezuela. ¿Qué va a pasar con alguien tan polarizado como Corina Machado, por ejemplo, que se la ve como con la lanza, digamos, ¿no? Mira, o sus seguidores, digo, no sé. Mira, María Corina es una persona muy valiente, es una luchadora, yo la respeto mucho, es una mujer de mucho valor, de muchos principios. No comparto sus ideas, pero la respeto mucho. Y no comparto sus ideas desde el punto de vista táctico. A mí me parece que es un error llamar al extremismo, llamar a ciertas cosas. Tenemos muchas diferencias. Pero desde el punto de vista personal le tengo un inmenso cariño y mucho respeto. Es una persona con quien yo me sentaría a conversar sobre temas claves de la República, porque sé que le duele el país. Así como siento que hay mucha gente dentro del PSUV y del gobierno que también le duele el país. O sea, yo siento que lo que nos ha faltado es comunicación, es bajar los decibeles y estimular un diálogo constructivo para hacer de Venezuela un país viable. Pero un diálogo no como lo ha venido, de repente lo hace Nicolás, que es que me llama a mí, entonces se toma una foto y después no nos para más nunca. No, eso no es diálogo. Diálogo es que el país sienta que su democracia le es útil. ¿Sentís que hay injerencia extranjera en esta vida? No tenga ninguna duda, por supuesto que la ha habido. Pero imagínense, tenemos cuentas en el exterior embargadas. Aquí los Estados Unidos son los que deciden con quién contratan y con quién no. Es una aberración. Imagínate tú que la ganadería paraguaya esté intervenida y le digan a los ganaderos de Paraguay, ya va, usted no le puede vender carne a alguien sin licencia mía. Pero bueno, con eso. Bueno, eso nos está pasando a nosotros con nuestra industria petrolera. Eso es una barbaridad. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Porque es una invasión de la soberanía venezolana. Eso es una aberración. Pero también el gobierno de Maduro le ha dado pie
para que los Estados Unidos vean al gobierno de Venezuela también como enemigo. Pero tú no puedes caer en ninguno de los extremos, porque aquí hay una oposición que por muchos años dependió de la voluntad de un embajador norteamericano llamado James Story. Eso es una barbaridad lo que te ocurrió. La oposición le pedía permiso, hay gente de oposición que le pedía permiso al embajador norteamericano. Inclusive cuando yo llegué a reunirme personalmente con ese embajador en Bogotá, el señor me dijo, ¿por qué usted no forma parte de la plataforma unitaria? ¿Por qué no usted tiene que incorporarse a esa plataforma? Y yo le dije, ¿con quién? Pero usted no me da órdenes. Mucha falta de respeto, tuvo un inconveniente personal con él. Cosa que ha cambiado con el actual embajador, que es Francisco Palmieri, una gran persona, muy decente, muy respetuoso. Entonces, si vamos a conversar, tenemos que conversar con mucho respeto. Eso es como que si yo te digo hoy, te meto en un asunto del Paraguay, y yo te digo así, ¿por qué tú no formas parte del Partido Colorado? Pero bueno, me va a decir, pastor, usted se volvió loco. Pero porque usted se va a meter donde yo tengo que meter. Bueno, eso se lo dije yo al embajador norteamericano. Y entonces, y con relación a la elección que estamos en una semana, ¿confías en el Centro Electoral Nacional? Mira, la verdad que esto es un país con mucha desconfianza. Lamentablemente, por una provocación, la Unión Europea no está presente. A mí me parece que la Unión Europea debería estar presente, porque nosotros no podemos tener una relación esquizofrénica con la Unión Europea, que es que hoy le decimos no venga a las elecciones y mañana le decimos vengan a invertir a Venezuela, o sea, que psiquiatra. Pero la verdad es que Venezuela poco a poco está volviéndose a reencontrar, y es un proceso lento y es un proceso complicado. Pero la verdad es que hasta ahorita hemos tenido una relación, así como me quejo de la designación, tengo que decirte también que hemos tenido una relación de absoluto respeto con los rectores del CNE, tanto de un lado como del otro. Hemos tenido una relación de muchísimo respeto y de mucha cordialidad. Sabes que hay una deuda que tiene Paraguay con PDVSA, ¿no? Sí, no. Y que si tú si fueras presidente, tuvieras que dar una decisión o una negociación, ¿qué plantearías? Bueno, porque se está dirimiendo esto en instancias internacionales. Sí, claro, pero yo conversaría, yo tendría una reunión binacional que pudiéramos resolverlo de la mejor manera. Venezuela tiene, el problema es que además nosotros también estamos muy endeudados. Venezuela es un país que está en default. Nosotros tenemos 165.000 millones de dólares. Eso es una barbaridad, nadie le cabe en la cabeza. Eso tenemos bonos del Estado venezolano, bonos de la República, bonos soberanos y bonos de PDVSA en el exterior, y estamos en default, y además no se pueden manejar los bonos por una sanción americana. Entonces, ¿sabes? No podemos pagar ni refinanciar tampoco. Y además nos están embargando una de nuestras principales filiales de petróleo de Venezuela, porque PDVSA, imagínense ustedes, PDVSA fue un sistema también concebido en su momento. Fuimos una empresa muy rentable en su momento, por supuesto que no toda empresa petrolera, pero muy bien gerenciada. En un momento hubo una importante participación del sector también privado internacional, y Venezuela elaboró un plan estratégico para procesar su petróleo extrapesado. Sí. Nosotros tenemos dos tipos de petróleo aquí: el petróleo ultraliviano, que es el más comercial de todos, que sirve, bueno, prácticamente gasolina, para exagerar, por supuesto. Pero otro es un petróleo muy pesado, que es el petróleo de la gran reserva petrolera venezolana, que es el 80% de nuestra reserva. Y ese petróleo hay que procesarlo, hay que pasarlo por mejoradores, etcétera, una cantidad de cosas. Pero para refinar ese petróleo, nosotros además acondicionamos una cantidad de refinerías en los Estados Unidos bajo el nombre de Sitio. Es decir, que los que nos están viendo van a Estados Unidos y ven una bomba Sitio, eso es Venezuela. Sí. Eso es Venezuela también. Pero estamos embargados ahorita, estamos sancionados y no podemos usar. Hay una directiva que está puesta por una Asamblea Nacional. Esto es un desorden. ¿Cómo tomaste aquella declaración de Trump el año pasado que dijo: nos hubiéramos apropiado a Venezuela y de todo su petróleo? Para mí fue una ofensa. Una ofensa a los venezolanos. Es un insulto. Finalmente, y agradeciendo tu tiempo, ¿cómo ves post 28 de julio de Venezuela? Mira, yo soy muy optimista, la verdad. Yo creo que Venezuela, y lo haría como presidente electo de los venezolanos, hay una etapa de 6 meses.
que tú la puedes volcar a que sea 6 meses de conflicto o puede ser 6 meses de acuerdo. Y uno de los principales acuerdos, precisamente, aspiro que me reciba también allá y te concede. Haremos entrevistas también en Paraguay, porque quiero ir a Asunción, quiero ir a todas las capitales latinoamericanas. Yo soy un integracionista y latinoamericanista. Yo creo mucho en la integración de nuestro país. Mientras estemos más integrados, vamos a ser más fuertes frente al mundo. Yo quiero, por ejemplo, y aspiro, un solo sistema educativo latinoamericano. Yo quiero un solo sistema educativo para Latinoamérica. Que nosotros podamos tener nuestro propio sistema de educación inicial, de educación básica, de bachillerato, de formación profesional y técnica. Que nosotros podamos entre todos ayudarnos en cómo reconstruir nuestros sistemas educativos para vencer a las bandas criminales, que es un factor común también de toda América Latina, el combate a las bandas. Ahora, ¿cómo combatimos esas bandas en la educación? Entonces, nuestro gran reto como continente, y aquí vas a tener un aliado siempre, y el Paraguay va a contar con un presidente venezolano no aliado para que construyamos juntos un sistema educativo inclusivo de oportunidades que venza las desigualdades sociales, que les dé oportunidades a los que hoy no tienen, y por supuesto que podamos trabajar de la mano frente a esos retos que precisamente la humanidad está trabajando. Pero si lo trabajamos en conjunto, los latinoamericanos nos va a ir un poco. La última y cortita, ¿béisbol o fútbol? Bueno, béisbol.